Bueno, entonces vamos a empezar y pues voy a empezar explicando un poquito eh, un poco la teoría del color para ir entendiendo cómo es que funciona esto. Vamos a colocar nuestros colores primarios para empezar. Entonces tengo el cian, el magenta y el amarillo. Esos son nuestros colores primarios, ¿verdad? Cuando estamos hablando de pigmentos, ¿verdad? Entonces, me voy a basar en la teoría del color, básicamente, de impresión, ¿verdad? Que es un poco más exacta que la tradicional rojo, amarillo y azul, ¿verdad? Los colores que normalmente conocemos. Normalmente no nos permiten lograr la gama de colores que podemos utilizar con estos colores, ¿verdad? Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, ¿verdad? El rojo, que nosotros conocemos como un primario, eh, realmente es la mezcla de amarillo y magenta, ¿sí? Entonces ya tenemos un rojo bastante intenso, que nosotros si mezclamos el rojo, por ejemplo, con un azul, vamos a obtener una mezcla distinta. Lo mismo que azul y amarillo, ¿verdad? Que nosotros normalmente conocemos que azul y amarillo nos da verde, ¿verdad? Y sí nos da un verde, pero es un verde no tan puro, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. Aquí ya vimos la mezcla de uno de los colores, ¿verdad? Si yo mezclo el amarillo con aquí, a cambiar el modo, en pantalla pues es un tanto distinto, ¿verdad? Y cuando hacemos las mezclas y con pinceles, ¿verdad? Por supuesto, el resultado va a ser el óptimo, ¿verdad? Entonces, o sea, por aquí más o menos tenemos el verde, creo que está un poco pálido. Y hacemos como esto, ¿sí? Ok, entonces, ese es el verde más puro, ¿verdad? Que podemos encontrar cuando mezclamos amarillo y cian, y el cian y el magenta, ¿verdad? Nos va a dar un azul. ¿Ok? Y esos serían los colores básicos. Tenemos los primarios, ¿verdad? El, el magenta, que es este como rosado, el cian, que es este como celeste, y el amarillo. Nuestros secundarios venían siendo verde, azul y rojo. Entonces, cuando estamos hablando de teoría del color, vamos a poner aquí la cámara para lo que están viendo en YouTube y Facebook. Bueno, algunas de las redes. Twitch también creo que se conecta la cámara. Vamos a poner aquí también. Eso es algo también en el video. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en colores de pantalla, colores luz, se invierte la cosa, ¿verdad? Entonces, el RGB, ¿verdad? Que son los colores pantalla, son el, el rojo, el red, el G por green y la B por blue. Entonces, esos son los colores de un monitor y una pantalla. Ok, entonces, todas las mezclas de colores ocurren a partir de estos colores, ¿verdad? Los terciarios, entonces ya nos dan las combinaciones que intermedias, ¿verdad? El naranja. Aquí no hay mucha distancia, pues sí hay un tono intermedio, ¿verdad? Un rosa más intenso. Aquí sí, tenemos el violeta.
Aquí es un intermedio. Aquí también es más azulado. Y aquí un verde limón. Ok, entonces ahí podemos ir haciendo las mezclas, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a marcar aquí nuestro triángulo para ubicar nuestros primarios. Primarios, secundarios. Y entonces ya tenemos los terciarios para que son los intermedios, ¿verdad? Un poco torcido mi esquema, pero está la teoría está aquí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos buscando los colores piel, lo que tenemos que tomar en cuenta es de que a partir de estos colores y jugando con la saturación y el brillo del color, ¿verdad? Vamos a obtener esos colores, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos colores lo podemos mezclar entre sí, ¿verdad? Ya sea de forma análoga, que sería los colores que están adyacentes, ¿verdad? Tenemos también combinaciones opuestas. Aquí sería, sí, hagamos estos dos. Opuestas. Y lo que vamos a lograr con los opuestos es neutralizar los colores, ¿verdad? Cuando nosotros mezclamos, me imagino alguna vez les ha ocurrido que mezclan pintura o incluso plasticina y me empiezan a mezclar todos los colores. Entonces obtienen una mezcla que al final termina siendo como un color gris, ¿sí? Okay, entonces lo que estamos haciendo al combinar todos los colores es neutralizar los tonos y conociendo este principio es más fácil entender cómo funciona la luz y la sombra, ¿verdad? De un color. Al restar saturación del color obtenemos un color neutral, incluso un negro sucio. Y ese es un color más adecuado para trabajar sombras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de los colores piel, generalmente los vamos a ir al lado de los naranjas, naranja, amarillo, rojo, ¿verdad? Principalmente el naranja va a ser nuestro color, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar un poco los otros conceptos que voy a explicar a partir de este color. Ok. El color naranja, nosotros podemos combinarlo, por ejemplo, con blanco y obtener un color más pálido, una versión más pálida, que de repente nos puede ser útil para empezar a dar esos matices de piel, ¿verdad? Y también podemos mezclarlo con negro, ¿verdad? Aunque con negro ocurre que generalmente vamos a ensuciar el color, ¿sí? Ok. Entonces otra opción sería ir hacia los opuestos también. Es una forma de saturar el color. Y vamos a ir con este color. Y vamos a ver algo interesante que ocurre aquí. Entonces tenemos nuestro color base. Y a nosotros mezclar con cierta cantidad del otro color, vamos a empezar a neutralizar. Vemos cómo este color se convierte en un tanto grisáceo. Vamos a ir poco a poco quitando. Ok. Si veo este color, ya es como
más gris. Ok. Entonces yo puedo ir trabajando con algunas de las mezclas. Vamos a ver los intermedios para ir comprendiendo qué va sucediendo. Este es como la mitad del camino, ¿verdad? Pero mientras llegamos a ese punto intermedio, hay otra cantidad de gama de colores. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando nosotros empezamos a mezclar con blanco también, ¿verdad? Obtenemos diferentes gamas. Y vemos cómo se van combinando los colores, ¿verdad? Entonces nosotros podemos optar por usar cualquiera de estas combinaciones, dependiendo qué tipo de piel estemos utilizando, podemos ir hacia los opuestos para ir como neutralizando los tonos, ¿verdad? E incluso, como había dicho al inicio, ¿verdad? Aquí con las combinaciones, nosotros podemos ir ciertos grados hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces tenemos tonos no solamente naranjas, sino más rosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vamos a mezclar el naranja con un poco de rojo, vamos a poner aquí este de base y un poco aquí. Ese es un color levemente más rojizo. Y a este lo podemos saturar un poco. Algo también que ocurre es de que cuando nosotros mezclamos negro dentro de los colores y blanco a la vez, entonces es otra forma de ir neutralizando los tonos, ¿verdad? Aquí tengo un café bastante intenso. Este color ya está bastante interesante para trabajar algo de piel, ¿verdad? Entonces, podría trabajar tonos como esto, ¿verdad? Ya vamos a ir con el esquema básico. Una cabeza, por ejemplo. No van a tener ahorita en tanto detalle, más va a ser en la parte de demostración el resto de la transmisión, ¿verdad? Donde voy a hacer una pequeña demostración de cómo podríamos ir aplicando los colores. Aquí más que nada la parte de teoría. ¿Ok? Entonces, aquí ya puedo empezar a ver. Igual, puedo ir jugando, ¿verdad? Depende mucho de también la iluminación. Este sería como un color base. Pero esto lo podemos ir complementando con algunos tonos adicionales. Realmente, cuando nosotros estamos hablando de pintar un rostro, especialmente si es un rostro con detalles más realistas, ¿verdad?
Entonces vamos a tener una gama intensa de colores dependiendo de el entorno en que se encuentra, ¿verdad? Incluso podemos tener tonos donde neutralicemos, ¿verdad? Entonces normalmente van a haber por lo menos dos fuentes de luz, ¿verdad? Incluso el vestuario con el que esté el personaje puede influir un poco en los matices que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, toda esta información la podemos trasladar, ya sea que pintemos realista o caricatura y hacer más interesante nuestra ilustración. Okay. Pues ahí poco a poco va teniendo las tonalidades, ¿verdad? Que vamos a ver con este tono. Esto no se ha aceptado. Y pues una explicación general como yo, ¿verdad? Ya podemos empezar a ver cómo se va mezclando los colores y combinando para dar un poco más el efecto, pues obviamente el volumen, ¿verdad? Aquí ya vamos pensando en la forma esférica de la cabeza, ¿verdad? Y todos los volúmenes que van dando la forma, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ese sería el principio, ¿verdad? Entonces los tonos piel, ¿verdad? Van a estar alrededor de los naranjas, ¿verdad? Podemos ir hacia los rojos o incluso hacia los amarillos y vamos a pensar en que podemos trabajar los colores ya sea saturando o aclarando, agregando brillo, ¿verdad? Y esto nos va a dar una gama bastante extensa para poder trabajar los tonos, ¿verdad? Cuando estamos pintando un rostro, normalmente vemos una fotografía y vemos la información de color que hay ahí. Entonces vamos analizando un poco en base al círculo cromático qué colores pueden influir, ¿verdad? Entonces podríamos de repente tener colores más neutrales o más azules, ¿verdad? O de repente más cálidos, ¿verdad? Pues vamos seleccionando los colores en base a esa información que vamos viendo. Ok, entonces eso sería en general lo de este mini tutorial. Y ahora vamos a pintar una ilustración. De hecho, tengo una que estaba trabajando, la que vamos a utilizar para darle un poco de color. Ok, este es el boceto, ¿no? De la ilustración que estaba realizando. Y vamos a darle un poco de vida con los colores. Vamos a enfocar principalmente en el rostro, en los tonos de el rostro, ¿verdad? Para que podamos ir avanzando. Y poco a poco vamos a ir dando color al resto. Ok, entonces espero que les haya gustado este mini tutorial, ¿verdad? Entonces vamos a ir para que se conecte nuestra invitada.